Continuamos con el problema 4. Justo en el vídeo anterior se ha quedado a mitad. Había calculado la masa de vapor de agua y estaba calculando la masa de aire seco, que es 466 por la presión del aire seco, la presión del aire seco, que habíamos visto que era 752,5 milímetros de mercurio partido por la temperatura 20 más 263. Vale. Este número nos da el valor de 1,916 kilogramos partido por metro cúbico. Y ahora, si queremos calcular lo que es la masa del aire húmedo, ¿vale? Esto es vapor de agua, aire seco, y estas dos cosas juntas forman el aire húmedo, ¿vale? Que es el aire que contiene vapor de agua y el aire seco. Entonces la masa del aire húmedo, como lo queramos del aire, ¿vale? Pues será esta suma de estas dos magnitudes, ¿vale? Entonces pues eso pues da, sumamos esto, bajamos aquí, pues esto es 7 más 6, 13, me llevo una más a ver, esperar un momento que este número, 1,9, sí, 1,19, sí, es que aquí había escrito mal, esto da 1,19, me salía el resultado 1,196, entonces 13 me llevo una, 9 y 1, 10 y una 11, me llevo una, 2, 1,21, ¿vale? Entonces la masa esta sería 1,21 kilogramos partido por metro cúbico, ¿vale? Este es el resultado del ejercicio número 4. Aquí he hecho algunas aproximaciones cuando metí el peso molecular del aire seco y demás, entonces puede ser que este número sea un poquito distinto en el cálculo que hice para la resolución del problema, pero esta es la idea de este problema, que tengo que calcular la masa del aire seco y la masa del vapor de agua, ¿vale? A través de estas dos ecuaciones y conociendo los pesos moleculares, y obtengo esta ecuación, ¿vale? Este resultado, sumando las dos masas de los dos elementos que constituyen el aire húmedo. Bien, ahora voy a pasar a exponer el ejercicio número 8. Para resolver el ejercicio número 8, realmente necesitaríamos un diagrama psicométrico algo más complejo que el que os he facilitado yo en este curso, ¿vale? Entonces tampoco es mi intención, perdón, el 8 no, el 4, ver el diagrama de este más complejo. Voy a plantear un poquito de qué va el problema, porque me interesa que lo entendáis en cierto modo, pero no voy a terminar de resolverlo. Dice el problema, dice, sea una pared que limita el medio exterior con un interior de un edificio, ¿vale? Vamos a tener una pared, esta pared, y esto será el exterior, y esto será el interior. Bien. Dice el problema, el coeficiente de transmisión global del calor de la pared, la K sub G, es igual a 2 kilocalorías partido por metro cuadrado, hora y grado centígrado, ¿vale? Esa es la K sub G que aparece en la ecuación. La densidad de flujo es K sub G por incremento de temperatura. Bien. Y aquí dice el problema, siendo la temperatura exterior es igual a 7 grados centígrados y el coeficiente de resistencia superficial del interior, ¿vale? Aquí estaba pensando ahora lo explicaré. H del interior, 8 kilocalorías partido por metro cuadrado por grado centígrado. Vale, debido a la producción de vapor de agua en el interior de la vivienda se alcanza una humedad absoluta de, ¿vale? Aquí te da la humedad absoluta, es igual a 10 gramos partido por metro cúbico. Vale. Humedad absoluta en el interior de la vivienda. Utilizando la carta psicométrica del aire, ¿cuál debe ser la temperatura interior de la vivienda para que no se produzcan condensaciones en el muro? Me pide cuál es la temperatura interior, ¿vale? Para que la temperatura en la superficie interior, ¿vale? Esta temperatura sea mayor a la temperatura de rocío, a la temperatura a la que se producen las condensaciones. Yo quiero que aquí no se produzca la temperatura. Sabemos que debido a este H, a este coeficiente de convección y radiación,
la temperatura en la superficie interior no va a ser igual a la temperatura en el interior. Hay una diferencia entre la temperatura en la superficie interior y en el interior debido a este coeficiente, digamos, a esta resistencia. Dice, bueno, eso es la primera parte del problema. ¿Cuál debe ser la temperatura en el interior de la vivienda para que no se produzcan condensaciones del muro? Y te dice el problema que utilicemos el diagrama ciclométrico, ¿vale? Para ver en qué momento se me producen las condensaciones, ¿vale? Lo que tendríamos que ver es un diagrama ciclométrico que, facilitando la humedad absoluta, ¿vale? La humedad absoluta que tengo, me pudiera facilitar cuál es la temperatura de rocío. Pero esto no es el caso de este problema, no lo vamos a tener, no vamos a tener un diagrama, el que yo he facilitado no va a permitirnos calcular esto. Entonces, quiero plantear simplemente un poco el problema por encima, sin entrar a resolver los datos. No os pido que hagáis este problema, simplemente que entendáis un poquito parte del problema. Mirad, porque entre otras cosas quiero explicar algún concepto, y es que dependiendo del documento en el que nos fijemos, a veces la K sub G, habíamos visto que el coeficiente global de transmisión de calor es la inversa de la resistencia térmica. Dependiendo del documento, cuando uno calcula la resistencia térmica, ¿vale? Aparece como simplemente la suma de los espesores partido por las lambdas. Y deja fuera esta resistencia térmica a las H, ¿vale? Esto simplemente quiero decir que es posible que en algún documento eso aparezca así. Yo, en la mayoría de los que he visto en los documentos de Isover y demás, aparece definido con la H del interior. Es decir, esta K sub G incluye también las H del interior o posibles del exterior. En este problema probablemente la H del exterior no sea relevante, no haya. De todas formas, esta no es importante, ¿vale? Bien, entonces, otro aspecto importante es que aquí se nos va a producir una densidad de flujo de calor del interior hacia el exterior. Entonces, la densidad de flujo va a atravesar todas las partes de mi sistema, es decir, yo puedo, entre dos puntos, yo sé que la densidad de flujo es digamos, el incremento de temperatura entre dos puntos partido por la resistencia que tenga entre esos dos puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí la K sub G es la inversa de la resistencia total, la resistencia entre el interior y el exterior, yo puedo decir que la densidad de flujo es K sub G, que es la resistencia total, por el incremento de temperatura entre el interior y la superficie exterior. Esto sería T en el interior menos T en el exterior, ¿vale? De esta ecuación yo conozco K sub G y conozco la T en el exterior, ¿vale? Si yo podría escribir, voy a ponerlo aquí arriba, que la densidad de flujo es igual a 2 por la temperatura en el interior menos 7, ¿vale? Eso es una ecuación que tengo de ahí. Y luego además el problema me dice, me da H, que es el coeficiente de convección y radiación, y me dice que tengo una temperatura en el interior y una temperatura en la superficie interior. Y lo que quiero que veáis con esto es que ya sabéis que entre la superficie interior y el exterior, la resistencia que tengo es la inversa del coeficiente de convección y radiación. Esto yo lo podría escribir como diferencia entre el incremento de temperatura entre la temperatura en el interior menos la temperatura en la superficie interior partido por 1 partido por la H del interior, ¿vale? Esto es la diferencia de temperatura entre dos puntos, entre el interior y la superficie interior, y esto es la resistencia que tengo entre esos dos puntos. Esto también lo puedo escribir aquí en este caso como la H del interior por la temperatura del interior menos la temperatura en la superficie interior, ¿vale? Esto es importante porque de aquí puedo sacar una segunda ecuación. Bueno, borro todo esto y puedo sacar una segunda ecuación. Y esta sería mi primera ecuación y la segunda ecuación sería la que calculo con la H, que creo que la H, el problema me dice que la H del interior es 8, ¿vale? Pues entonces aquí sería 8 T del interior menos T de la superficie interior, ¿vale? Y esta ecuación 2 la podría igualar a la ecuación 1. Me quedaría 2 temperatura en el interior menos 7 igual a 8 temperatura en el interior menos la temperatura en la superficie interior. Vale. Esto lo que me va a dar es una relación entre la temperatura en el interior y la temperatura en la superficie interior, ¿vale? Si yo calculo cuál es la temperatura
en la superficie interior, porque el problema me está diciendo que lo que quiero es ver cuándo voy a empezar a condensar. Lo que quiero saber es, en estas condiciones higrométricas de este problema, que en un diagrama psicométrico un poquito más complejo me permitiría saber cuál es la temperatura de saturación. Entonces, si yo calculo la temperatura de saturación vinculada a la humedad que tengo, bien, lo que pasa es que aquí, ya os digo, como no hemos dado ese diagrama psicométrico, no quiero entrar al detalle. Simplemente aquí saber que si yo tengo la temperatura en el interior, o mejor dicho, si tengo la temperatura en la superficie interior, ¿vale?, que es donde va a empezar a condensar, si tengo esta temperatura, a través de esta ecuación podría hallar la temperatura en el interior, que es lo que me pregunta el problema. Y en un diagrama psicométrico, si yo conozco aquí, en el eje de la X, me da la masa de vapor, el que os he dado da la masa de aire húmedo, si yo sé la masa de vapor, podría calcular con esta masa de vapor a qué temperatura se produce el rocío, a qué temperatura condenso. Simplemente viniéndome en esta dirección hasta la curva de saturación del 100% y viendo cuál es la temperatura asociada a esa saturación de esta masa de vapor, ¿vale? En algunos diagramas psicométricos, en el eje de la X aparece la masa de vapor, o la humedad absoluta, que es lo que te da este problema, los gramos de vapor partido por metro cúbico, ¿vale? En este problema te dice el enunciado que ese número son 10 gramos partido por metro cúbico. La humedad absoluta son 10 gramos partido por metro cúbico. ¿Qué podríamos hacer para utilizar nuestro diagrama psicométrico? ¿Veis? En nuestro diagrama psicométrico aparece el contenido de humedad en gramos partido por kilogramo de aire seco, ¿vale? Gramos partido por kilogramo de aire seco. Yo aquí sé los gramos de vapor de agua que hay por un metro cúbico. También la densidad del aire seco, la densidad del aire seco es aproximadamente a 1,2 kilogramos partido por metro cúbico, ¿vale? Entonces, en lo que aparece en este diagrama psicométrico que yo he facilitado, podríamos decir que esos gramos de vapor de agua, de H2O, partido por kilogramo de aire seco, sería igual a 0 a 10, porque ahí en este diagrama psicométrico aparecen en gramos partido por kilogramo, sería 10 partido por 1,2, ¿vale? Ese 10 partido por 1,2 me daría un 9, bueno, vamos a abrirlo. Sí, no sé, 10 dividido entre 1,2, 8,3, ¿vale? 8,3 gramos partido por kilogramo, gramos de vapor de agua partido por kilogramo. Entonces yo me podría venir a esta ecuación de aquí, al eje de las X, al 8,3, venirme para acá y bajar abajo, y eso me daría aproximadamente, voy a hacerlo 8,3, vengo para acá, me daría una temperatura de rocío. Esta temperatura de rocío sería de aproximadamente 11,3 grados centígrados, aproximadamente 11,3, ¿vale? A esa temperatura empezaría a condensar. Entonces, si yo me vengo a esta ecuación y sustituyo aquí 2 por la temperatura en el interior, menos 7, igual a 8, temperatura en el interior, y la temperatura en el interior pongo 11,3, pues de aquí hallaría cuál es la temperatura en el interior, ¿vale? Esta es la forma más, fácil de hacer este problema, ya que al final lo estoy haciendo. 2 por la temperatura en el interior, menos 14, es igual a 8, temperatura en el interior, menos 88, 89, 90, ¿no? 90,1. 90,1, ¿vale? O 90. Entonces aquí podría decir que estos serían 6, temperatura en el interior, es igual a 14 menos 90, que son 66, 86, perdón, 86, no, perdón, es 76, 76, y entonces la temperatura en el interior sería 76 partido por 6. A ver, ¿qué da esto? Sí, está bien. 76 partido por 6 da, esto daría 76 dividido entre 6 es igual a 12,6.
aproximadamente, ¿vale? La temperatura en el interior es 12,6, la temperatura en la superficie interior es 11,3. ¿Por qué hay una diferencia entre el interior y la superficie interior? Debido a la H vinculada a los procesos de convección, lo que acabo de borrar, ¿vale? La densidad de flujo entre dos puntos siempre es la misma. Y esa densidad de flujo es el incremento de temperatura entre dos puntos partido por la resistencia entre esos dos puntos. En el caso entre la superficie interior y el interior es temperatura en el interior, que es mayor, menos la temperatura en la superficie interior, partido por la resistencia entre esos dos puntos, que es la H del interior, ¿vale? Como esto es 1 partido por H, pues aparece aquí como multiplicando por 8. ¿Vale? Terminar esto multiplicando por 8. Y de ahí me permite, pues una vez que conozco cuál es la temperatura a la que voy a condensar en la superficie más fría, que en este caso pues será una ventana o la pared interior, pues a partir de esa temperatura conocer la temperatura en el interior, ¿vale? Pero ya os digo, normalmente hay diagramas más complejos que te permiten hacer algunas de estas cosas más sofisticadas. Yo no he entrado tampoco a explicaros realmente lo que es un diagrama psicométrico. Lo estamos utilizando de la forma más simple. En el diagrama psicométrico, pues conocido cuál es la humedad relativa y cuál es la temperatura, todo se ha dicho a unas condiciones dadas de presión, que estos diagramas psicométricos cambian con la altura en la que nos encontramos. Entonces, son conceptos un poco más complejos que otros profesionales entran más en el tema, ¿vale? Vosotros como arquitectos muchos de estos temas los veis, necesitáis tener ciertas nociones, pero no profundizamos, bueno, pues como a un profesor que da la asignatura de higrometría le gustaría, ¿vale? Aquí estamos simplemente transmitiendo unos conceptos básicos, bueno, algo más que básicos, ¿vale? Sois ya estudiantes de la universidad y estáis profundizando en algunos temas, algunos ejercicios se complican, pero no en exceso, todo es, bueno, pues una pequeña introducción. Todos los temas que estamos viendo son introducciones a electromagnetismo, óptica, higrometría, nunca pudiendo, digamos, profundizar en los mismos, porque cualquiera de estos temas pues te llevaría una asignatura de 6 créditos o al menos una de 4 créditos para poder ver higrometría en profundidad. Nosotros vemos determinados conceptos y algunos ejercicios. Con estos vídeos, con este vídeo que he realizado, estos dos últimos vídeos, donde entro un poquito en el ejercicio 4 y 8 y hablo también de la masa al aire seco, espero que haya quedado mejor entendido el tema de higrometría y que, bueno, que seáis capaces de hacer estos problemas y los que salen en los exámenes.